de los temas que son fascinantes. Cuando digo fascinantes, en realidad son así, porque son los temas que nos controlan, los temas médicos que tienen una relación directa con nuestro funcionamiento, con nuestro estado de ánimo, con nuestro aspecto cognitivo, importantísimo. Vengo dando temas de hígado, pero tenemos que ir intercalando algunos temas importantes que fueron prometidos en años anteriores o meses anteriores, de que habíamos visto temas de neurotransmisores, pero que prometimos que en un momento íbamos a empezar a ver uno por uno todos los neurotransmisores, como para profundizar un poquito. Les puedo asegurar que en internet hay muchos videos, yo trataré de hacerlo a mi forma. El objetivo fundamental, que ustedes lo entiendan, que les promueva, que los entusiasme, que los emocione a revisar más sobre los temas que yo doy. En este caso, la acetilcolina, la reina de los neurotransmisores. ¿Por qué la reina? Porque es la que más abunda, es uno de los primeros estudiados, prácticamente en 1914. Se trabajó con ella, se sabía que había un neurotransmisor que comunicaba las neuronas entre sí y que tenía una relación muy importante. Fíjense que vamos a ver en este video cómo la naturaleza humana, lo que es la formación del ser humano, garantiza este neurotransmisor, que es el más importante, relacionado con quién, con la glucosa, relacionado con quién, con la vía de Meyerhoff, con el ciclo de Krebs. El producto principal que entra en el ciclo de Krebs es el producto principal que va a dar lugar a la acetilcolina. Interesantísimo tema que yo quiero que lo vean hasta el final. Ante todo, sigo dándole las gracias a todos los suscriptores que se siguen sumando. Sigo dando las gracias por todos esos comentarios positivos, pero les aliento a suscribirse, seguirse suscribiendo, les aliento a compartir. Compartir es una gran ayuda para el canal, porque por dos cosas: le va a llegar a muchos más, y muchos más va a dar las cantidades de visualizaciones adecuadas que se requieren para mantener un canal vivo. Los likes también ayudan enormemente, porque eso le da la idea a lo que es la plataforma, que mis videos son interesantes y que siguen ayudando. Además está los super sans. Espero con ansiedad esos super sans que me ayudan y pueden ayudar. Y miembros del canal, bueno, pues valórenlo. Si sé que es una cuota mensual, puede ser un solo mes que usted se inscriba, usted puede retirarlo inmediatamente, puede ser que usted se beneficie ese mes, o puede seguir ayudando por 3 meses y lo puede retirar como usted quiera, la cantidad que usted decida. Así que nos vamos adelante con este fascinante tema: la acetilcolina, neurofisiología, y relacionado con ¿quién? Con el Alzheimer. Importantísimo esta relación, ya demostrada, porque el Alzheimer sí se produce por algo que no tiene directamente relación con la acetilcolina, pero ¿qué pasa? Que al producirse ese problema, como lo vamos a ver, no llega la acetilcolina a los centros adecuados del cerebro, y se producen entonces todos los problemas cognitivos y de problemas de memoria. Vamos a verlo ya en este video. Ok, ¿qué temas vamos a ver? Algunos recordatorios sobre los neurotransmisores. Recordar qué cosa es un neurotransmisor, qué es un neurotransmisor, papel del calcio en la secreción de la acetilcolina, así como de otros neurotransmisores. Breve recordatorio de lo que es una sinapsis, clasificación general de los neurotransmisores, para que ustedes vean que es el primer neurotransmisor que aparece en la clasificación porque es el más importante. Pasos en la formación de la acetilcolina, receptores de la acetilcolina. ¿Quién recibe a la acetilcolina en la neurona subsiguiente? O sea, está el botón presináptico y está el botón postsináptico. Vamos a ver entonces quién recibe a la acetilcolina, ya sea prácticamente en el corazón, en un músculo, etc. ¿Quién lo recibe? En las glándulas sudoríparas. ¿Quién lo recibe? Función de la acetilcolina en el sistema autonómico, acetilcolina y Alzheimer, que es el objetivo
uno de los objetivos principales de este tema, intoxicación por órganos fosforados, intoxicación botulínica. Estos dos últimos serán un ejemplo. Entonces vamos a ver el tema como tal, simplemente para demostrarle la relación que existe entre acetilcolina y las intoxicaciones, o ya sea órganos fosforados o la toxina botulínica. Ok, seguimos adelante. Ok, alteraciones de la memoria. Lógicamente, ya vemos que el Alzheimer, que va a ser tratado en este tema, relacionándolo con la acetilcolina, ahí tiene grandes alteraciones de la memoria. Fíjate que el Alzheimer, fíjese, plantea que borra la memoria, pero no los sentimientos. Es importante que se sepa que todo eso que se guardó en, vamos a llamarle, cajas de caudales, en el cerebro, etcétera, en lugares específicos, ya está guardado porque por percepción usted lo captó, lo analizó y lo guardó. ¿Y qué pasa? Que no puede traerlos a evocarlos como recuerdos, como si fuera la memoria, recuerdos de memoria, porque no se puede, ese neurotransmisor no llega como a comunicar hacer esas conexiones de reproducción de memoria, y por tanto usted vamos a suponer, una persona que me olvidó, no me conoce, tiene Alzheimer, sí, pero si ella pudiera demostrarle en sus centros cerebrales que sí lo conoce, que sí le quiere, pero no se lo puede demostrar, pero esos sentimientos están guardados. Es importantísimo. Por eso decimos que los recuerdos están ahí, pues un día fueron guardados. El problema es que no pueden ser reproducidos, porque no hay una comunicación retrógrada de esos recuerdos. Es importante este tema para poder entender cómo no se puede pensar mal jamás de una persona que olvida algo, porque ese recuerdo está ahí, lo que no lo puede reproducir. Ahí es donde está el problema. Ok. Transmisión, comunicación interneuronal, neurotransmisores. ¿Qué cosa es un neurotransmisor? Fíjense que entre dos neuronas es una de las formas que sabemos de la comunicación de dos neuronas. Es una neurona presináptica, una neurona postsináptica, que tiene una transmisión química. Existe la transmisión eléctrica, no la vamos a ver en este momento, es solamente transmisión química que se sintetiza en la neurona, este neurotransmisor, secretado en la sinapsis, aquí se secreta aquí, para permitir la continuidad de la transmisión. Va a haber un receptor acá, como lo vamos a ver, lógicamente, y lógicamente eso tiene su profundidad, vamos a verlo más adelante, y que se segregan y llega a un receptor, y de ahí continúa el potencial de acción o la comunicación, la orden que lleva hacia atrás. Y en forma eléctrica, desencadenada por una respuesta específica. ¿Quién controla esa respuesta? El neurotransmisor. Hay neurotransmisores que vamos a ver, como de una clasificación, se los pongo más adelante, para que ustedes sepan todo eso. Así como acetilcolina, el glutamato, el GABA, la serotonina, todos los neurotransmisores que pueden haber, sustancia P, todo eso está por ahí, lo vamos a mencionar hoy en el día de hoy, pero estamos haciendo hincapié en qué, en la acetilcolina solamente. Ese prácticamente sería un concepto general. Ahora bien, ¿qué papel juega el calcio como segundo mensajero acá? Y lo ponemos porque el calcio va a tener una relación muy importante en la secreción de la neurotransmisión. El calcio tiene que ver con la muerte celular, en la apoptosis, necrosis, expresión genética, lógicamente al principio, antes de que se produzca una inducción de la formación de lo que es todas las estructuras neurológicas. El calcio, como segundo mensajero, es uno de los principales componentes, vamos a llamar electrolito, que funciona en esta fase. Tiene que ver con la contracción muscular, metabolismo celular, control de canales iónicos, como segundo mensajero. Lo pongo ahí porque el calcio, importantísimo, además de que para los huesos, además de que en todas las funciones
del organismo, su concentración es extremadamente importante. Recordar los canales de calcio a nivel a nivel cardíaco, a nivel de músculo, todo esto. Y le presento el calcio porque es muy importante entenderlo. Participa en la fase de la exocitosis, cuando se va a segregar este principal elemento, este y otros neurotransmisores como la acetilcolina. Ahora bien, también le pongo el ejemplo de lo que es la sinapsis rápidamente, porque fíjense que ahí es que se va a producir la secreción de esa acetilcolina, que es captada por receptores muscarínicos o receptores nicotínicos, que después va a dar la continuidad de esa comunicación. Fíjense que del griego enlace es una sinapsis. Una neurona puede enlazarse con 10.000 neuronas y más de 1.000 neuronas a la vez. Fíjense, es una sinapsis, un conglomerado de comunicaciones que existe tremenda. El cerebro es una red de sinapsis y neuronales increíble. Participan en la transmisión periférica de la motilidad, lógicamente en la parte de percepción, otras funciones centrales, percepción y pensamiento. En eso es que estamos hoy nosotros en esta fase. Hay una hendidura sináptica, está el botón sináptico, la hendidura sináptica, donde va a existir una concentración adecuada. Esta hendidura sináptica anda por los nanómetros prácticamente de grosor, de espacio. Hay un botón sináptico donde se agregan las vesículas, zona sináptica donde están los receptores, aquí, o la zona activa, y una densidad postsináptica, complejo de proteínas encargadas de retransmitir el impulso. Hay proteínas SNARE, vamos a ver, hay ligando, todo esto vamos a mencionarlo el día de hoy. Y hay unos neurotransmisores que se segregan acá, en esta zona, acá, y son captados aquí por estos receptores. Eso es lo que es, a grosso modo, una sinapsis, que se lo recuerdo ahora, porque yo tengo videos de todo esto bien un poco más profundo a principios de inicio de mi canal, que donde leí un poquito más profundo la neurofisiología o la neurohistología. Así que les invito a que vayan un poco más a ver, por ejemplo, neurotransmisores. Es un video muy interesante, pero hoy estamos específicamente con la acetilcolina. Ok. ¿Cuál sería la clasificación general de estos, las clases principales? Fíjense que se va a dividir transmisores de moléculas pequeñas, transmisores de moléculas grandes y gaseosos. Esa es la clasificación más general que existe de los neurotransmisores. Fíjense aquí tenemos inmediatamente la acetilcolina, que su formación fundamental se inicia ¿dónde? En la mitocondria, con la ayuda de la acetilcoenzima A y de la acetilcolinesterasa. Vamos a ver esta enzima muy importante que ayuda. ¿Dónde se localiza? Telencéfalo gangliobasales, lógicamente localizada en el cerebro. Se produce fundamentalmente en el núcleo de Meynert. Vamos a ver ese núcleo. ¿Quién es el núcleo de Meynert? ¿Dónde se encuentra? Y sus comunicaciones. ¿Y por qué a partir de este núcleo de Meynert puede ocurrir lo que es el Alzheimer? Esos problemas de memoria, esos problemas cognitivos. Vamos a verlo hoy en el día de hoy. Tenemos entonces el aminoácido excitatorio como el glutamato. Fíjense, el glutamato simplemente tiene el mismo precursor. Vamos a ver que tiene el mismo precursor. La acetil-CoA y el piruvato tiene el mismo precursor que la acetilcolina. Y de forma tal que hay receptores tipo para aspartato, prácticamente depende del ciclo de Krebs en el cerebro, y se relaciona con el Lou Gehrig disease, o sea, lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, muy importante. Tenemos aminoácidos inhibitorios como el GABA, que no es más que la descarboxilación del mismo glutamato. La glicina, descarboxilación de glutamato, enfermedades de Parkinson, se relaciona con el Parkinson. Esto es un resumito rápido para caer después en la acetilcolina, como les digo. Este video es para la acetilcolina. Ahora, las aminas biógenas como la catecolamina, dopamina y norepinefrina, a partir de la tirosina, la misma tirosina como precursor para la dopamina, en
en reacciones químicas posteriores va a quedarse como epinefrina. Recordad que la epinefrina ya es prácticamente el neurotransmisor final de la parte simpática del autonómico. ¿Okay? La indolamina, serotonina, tiene como precursor el triptofano, la histamina y las purinas, que es al ATP o adenosíntrifosfato, que se considera además como el elemento el de energía para ayudar en el transporte activo, sobre todo por ejemplo del sodio, para poder salir en contra de un gradiente de concentración. También está considerado como un tipo de neurotransmisor tipo purinas. Ok, tenemos los péptidos neuroactivos, moléculas grandes, que serían los opioides peptídicos como las beta-endorfinas, metionine, encefalin, quefaxin, encefalin, leucina, encefalina, endorfina, la nociceptina. Estos son mencionados, estos opioides, porque también se relacionan también con la sustancia P. La sustancia P, que se encuentra en el ganglio espinal y se encuentra en la sustancia gelatinosa de Rolando, en el asta posterior, en la lámina número 1 y número 2 de las láminas de Recep a nivel de el asta posterior de la médula, que es un nociceptor, ¿ok? Es importantísimo esto. Y tenemos el que es gaseoso, como el óxido nítrico, el nitric oxide, el óxido nítrico, importantísimo. Recordar que los vasos sanguíneos tienen un efecto autonómico para su contracción, que funciona aquí con la epinefrina, o no la epinefrina, pero su efecto dilatador depende de, por ejemplo, uno de los factores sería los efectos de volúmenes, pero además está el nitric oxide o óxido nítrico para su relajación. Así que este cuadrito fue para motivarlos un poco más y ver en qué punto está la acetilcolina. Ok, ¿cuál es el mecanismo general de síntesis de los neurotransmisores? Está la formación, que lógicamente hay núcleos específicos cargados de neuronas que se encargan de producir este neurotransmisor. El mecanismo general, donde quiera que una neurona produzca esos neurotransmisores, está formación a nivel de los retículos, lógicamente, retículo endoplásmico rugoso. Ya hubo una información para esta formación de este tipo de proteínas. La síntesis, almacenamiento, transporte, excreción, destrucción y reutilización. Vamos a ver entonces que lógicamente aquí en el punto 1 está el sistema retículo endoplásmico, que tiene ya la información de la formación de esos elementos, y después se sintetiza. Vamos a ver cómo se sintetiza en el caso de la acetilcolina a partir de la colina, muy bien, y a partir del piruvato. Aquí está. Aquí entonces pasa a lo que es al aparato de Golgi, se termina de sintetizar, se almacena en el aparato de Golgi y después se transporta a través, en forma de vesículas que fueron almacenadas, y viajan a través de microtúbulos, etcétera, a través de todo ese axón, que muchas veces puede tener 1 metro de largo. Imagínense el cuerpo humano, estos microscópicos viajan ayudados por y organizados esa conducción por la proteína tau, etcétera, proteína tau y los microtúbulos, hacia las zonas de sinapsis, donde se va a excretar, ayudado, como les decía, con el calcio, que ayuda, después que se unió a una proteína que se llama proteína SNARE, forma un ligando, y ese ligando lo lleva a la parte de receptor nicotínico, en el caso de ACH nicotínico o ACH muscarínico, que están en la zona activa, como les dije anteriormente. Ahora, prácticamente aquí hay una concentración de acetilcolina en esta zona, y
y va a ser controlado por la acetilcolinesterasa. Muy importante, recuerden esto para cuando veamos la intoxicación por órganos fosforados. Esto que sobra, estos elementos de colina, etcétera, son reutilizados, se absorben por un mecanismo de pinocitosis, etcétera, y se reutilizan en la nueva síntesis de otras acetilcolinas, ya no exactamente directamente cerca del núcleo, sino ya un poco más cerca de la periferia. Esto es en general. Vamos a ver ahora después cómo sería el caso específico de la acetilcolina. Ok, vamos antes de seguir. Estoy dando algunos datos generales. ¿Quién es el núcleo de Meissner? Theodor Meissner, de origen alemán, en el siglo XIX, relacionó a este núcleo con un núcleo llamado dorsal pontino, que se encuentra en el tronco encefálico, dorsal pontino, que tiene muchas relaciones con él. Y es un pequeño núcleo en la base del cerebro, en la parte anterior del hipotálamo, que se encarga de la producción de importantes neurotransmisores, sobre todo acetilcolina y GABA. El GABA, que es el gamma-aminobutírico ácido, el ácido gamma-aminobutírico, pero nos interesa la acetilcolina. Ese núcleo importantísimo manda acetilcolina a todas las áreas del lóbulo frontal, toda la corteza prefrontal y postcentral, etcétera, a todas las partes de lo que es donde quiera que haga falta acetilcolina, zonas de recuerdo, zonas de memoria, zonas de análisis, etcétera. Y por eso que son GABAérgicas, relacionadas con el proceso cognitivo, atención y memoria. Esto es importantísimo porque este núcleo, el núcleo puede dejar de funcionar. No se ha visto una patología específica donde deje de funcionar el núcleo, pero sí, todo lo que produce ese núcleo se puede ver afectado ante esta patología asociada con la agregación de la beta-amiloide, formación de ovillos neurofibrilares, etc. y la mala actuación de la proteína tau. Ahí vamos ahora. Ahí vamos. La fábrica funciona bien, pero no llega ese neurotransmisor a los sitios donde tiene que hacer su acción. Ahí vamos. Ok, este es el núcleo de Meissner. Seguimos adelante. Ahora bien, la acetilcolina, prácticamente originada a partir del piruvato y acetil-CoA. Esta que está aquí es la acetilcolina. Ya vimos ya que viaja en vesícula y se segrega y va a ser captada por estos neurotransmisores. En esencia, es el neurotransmisor más abundante del sistema nervioso central. Clasificado como un éster, fue el primer neurotransmisor de tipo excitatorio. Recordar que el GABA también es de tipo inhibitorio. Por ejemplo, también lo puede producir el núcleo de Meissner. Es un balance. El núcleo de Meissner es como un balance de acción entre excitatorios y inhibitorios. Descubierto en 1914, como le había dicho. Funciones centrales y periféricas en el sistema somático y vegetativo. Es el neurotransmisor más importante en el sistema autonómico de comunicación entre las neuronas presinápticas y postsinápticas, como lo veremos. Vamos a ver este ejemplo ahora. Esa es la acetilcolina. ¿De dónde viene? Viene de la vía principal que tenemos en todas las mitocondrias, en todas las células de nuestro cuerpo, que se llama lo que sería el piruvato, la vía de Meyerhoff. Antes de entrar al ciclo de Krebs, deriva una cantidad específica para la formación de estas colinas y acetilcolinas. Aquí sí se forma la acetilcolina, síntesis de la acetilcolina. La colina, que es esta fórmula que está aquí, más la acetilcoenzima A unida con la coenzima acetiltransferasa, o la colina acetiltransferasa, forma la acetilcolina, que es esta que está aquí. Y sobra lo que serían acetatos. Pero esto que está aquí, la colina más la acetilcoenzima A, y de aquí no les puse, pero de aquí, piruvato, del piruvato, como se lo muestro ahora seguidamente,
del piruvato, que es del ciclo de Krebs, de la vía de Vallejo, va a formar lo que es la acetilcolina. Vamos a ver entonces, antes de ver cómo ella se forma, las funciones básicas de la acetilcolina. Les pongo esta imagen porque a nivel cerebral no cabe duda que tiene una función excelentísima en relación a lo que es la memoria, los recuerdos y todas las funciones cognitivas, importantísimas. Ahora bien, comenzamos con el control motor, lógicamente. Es prácticamente el neurotransmisor fundamentalísimo a nivel de la placa motora. A la placa motora, inclusive lo recibe un receptor que se llama nicotínico a nivel de la placa, y sin esta comunicación, sin este neurotransmisor que le avise a ese músculo que se debe contraer, no se va a contraer. Recordar entonces, por ejemplo, la miastenia grave, el síndrome miasténico, el miasténico, el Lambert-Eaton, como vamos a poner ejemplos al final. Comunicación intermedia del sistema autónomo, ya se lo había mencionado. Vamos a ver ese ejemplo. Sueños paradójicos REM. El Red Eye Movement tiene relación con ese sueño paradójico, sueño REM, tan demostrado, y en lo que sería electroencefalograma, etc. Producción y gestión de hormonas, importantísimo. Conciencia, atención, aprendizaje. Quiere decir, en el ámbito cognitivo, sin acetilcolina no somos nada. Increíble. Formación de recuerdos. Lógicamente, los recuerdos siempre van a estar. El problema es cómo activar esos recuerdos. Ahí es donde vienen los problemas de la memoria, los problemas de desatención y los problemas de Alzheimer. Percepción del dolor como nosoceptor. Lógicamente, es el neurotransmisor más distribuido, ya sea fíjense, para lo que es la percepción de dolor y motor. Sería en la aferencia y en la eferencia. Acetilcolina, el más importante, ya le digo, es la reina de todos los neurotransmisores. Ok, ¿cómo ella? Mecanismo de producción. Aquí está la acetilcolina, mire, prácticamente el número 1, como habíamos visto. Vamos a ver aquí primero. Esta es la vía de Meyerhoff. Fíjense aquí cómo está el ácido pirúvico, que forma el piruvato. Aquí en este punto, aquí la acetilcoenzima A, recordar, aquí que está acetilcoenzima A, sale de aquí, de este punto, y de ahí va a dar lugar a lo que es la acetilcolina. Recordad, se tiene que unir aquí a la colina, como vimos en el ejemplo anterior. Aquí se forma a nivel, esto ocurre a nivel de la mitocondria. Entonces esa acetilcoenzima A está aquí, esta que está aquí, la colina, más la colina, va a dar lugar a la acetilcolina. ¿A través de qué? A la colina acetiltransferasa. Esta enzima actúa entre este complejo, aquí en este complejo, va a dar lugar a la acetilcolina, que se almacena en vesícula y de ahí va a lo que es prácticamente ya al punto de secreción, donde ocurre la exocitosis. Aquí se activa una proteína SNARE, esa proteína SNARE, la sinaptobrevina. Esta sinaptobrevina se unen y forman un ligando que va hacia el receptor nicotínico o muscarínico. Ahí se lo dije un poquito más profundo. Ahora bien, ¿qué pasa? Esto un poquito más grande, viéndolo, viene, ¿de dónde viene? Este piruvato viene aquí, es este piruvato que está aquí. Este mismo es este que está aquí. ¿Ves? Que con el NAT que se redujo, se deshidrató a este complejo y forma con la acetilcoenzima A. A este nivel y va a dar con la misma colina, como les decía, aquí, lo que es la acetilcolina. Mírenlo aquí, exactamente aquí. Esta unión es importantísima. Este es un efecto de reaprovechamiento, otra vez de nuevo, de colina. Esta colina se une a la acetilcolina que estaba aquí, a la acetilcoenzima A, y forma la acetilcolina. Ok, ya eso es un poquito más profundo de cómo se formó esa acetilcolina. Relación de la acetilcolina, sistema autonómico y somático.
Vamos a ver aquí, esta es la placa motora, Miren cómo el sistema nervioso central, en el núcleo principal, hay una parte parasimpática, simpático y somático. En el parasimpático, lógicamente, el neurotransmisor, al igual que aquí, el neurotransmisor, míralo aquí, ACH, 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 ACH. En la unión primera es aquí. Para las glándulas sudoríparas sigue siendo la acetilcolina. Ahora, la ACH a nivel cardíaco la recibe, lógicamente, la noradrenalina porque es la parte simpática, pero siempre el neurotransmisor de la primera sinapsis es la acetilcolina, donde quiera que esté. Fíjense aquí, somático, la acetilcolina, placa motora, aquí, en estos receptores nicotínicos, lo recibe aquí ese neurotransmisor. Comunica al músculo el inicio de la contracción o el stop. Recordar que su concentración, debido a su concentración, va a ser la función estimulatoria de ese músculo. Lógicamente, después se desencadena mecanismo de contracción con el calcio, con las troponinas. Eso no nos vamos a meter ahora. Eso es contracción muscular. Es nada más quién es la acetilcolina y dónde está. Receptores de la acetilcolina. Está el muscarínico sobre todo, es a nivel cardíaco, y está el nicotínico, que es a nivel de la placa neuromuscular. Placa motora. Miren, muscarínico. Esto se le parece un poco músculo cardíaco. Esto es un mnemotécnico. Músculo muscarínico, corazón. Nicotínico, músculo esquelético. ¿Está bien? Recordar que el músculo del corazón es estriado, pero involuntario. Recordar. El esquelético es voluntario y estriado. Efectos en la placa motora, efectos en el músculo cardíaco. Miren, aquí está, ocurrió la exocitosis, hay un receptor nicotínico, prácticamente, por ejemplo, a nivel de la musculatura, respuesta excitatoria, a nivel de la musculatura esquelética. Pero, contracción del músculo cardíaco, en el caso del muscarínico, hay respuesta inhibitoria, habría bradicardia. Fíjense cómo hay un efecto de bradicardia a nivel cuando se estimula a forma de control. Recuerden que el músculo cardíaco tiene el sistema excitoconductor, que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular, que los dos reciben o noradrenalina, norepinefrina, o como parte distal, pero en esos nódulos es la acetilcolina la que funciona. Y es un efecto controlador. Por eso es que hay bradicardia, en este caso. Controla a forma de bradicardia. El músculo tiende a excitarse demasiado, pues bueno, hay un control bradicardizante de lo que es el efecto de la acetilcolina a nivel de receptores muscarínicos, a nivel cardíaco. Aquí está el ejemplo puesto. Aquí está, por ejemplo, miren, aquí está el simpático y parasimpático. Siempre va a ser la ACH. Con una diferencia, aquí, caso nicotínico, el nicotínico, aquí está receptores alfa y beta, y aquí receptores muscarínicos, aquí, ACH muscarínico, lógicamente a nivel cardíaco, sobre todo. Fíjense cómo aquí, ven aquí, la neurona simpática es más corta, que la presináptica es más corta, la postsináptica es más larga, contrario en el parasimpático, que es la neurona presináptica es más larga y más corta la postsináptica. Simplemente eso es un ejemplo, le estoy explicando rápidamente. Por ejemplo, el nervio vago va hasta el estómago y ahí están la sinapsis, y después va hacia el mismo estómago. Por eso es que es más larga la fibra presináptica. Eso no lo vamos a explicar ahora, eso es el sistema autonómico, que ya está explicado en videos anteriores. Ahora bien, consideraciones fisiológicas y clínicas. Neuronas colinérgicas del puente, lógicamente, en el núcleo dorsal pontino, como les habría hablado. Actividad del cerebro anterior durante ciclos de sueño, el sueño REM.
Eso es, para que ya me entienden mejor porque ya lo había dicho antes. Ahora bien, las neuronas colinérgicas, la constelación ventral, tienen que ver con, sobre todo en este núcleo del Meynert que está por acá, como habíamos dicho, anterior al hipotálamo, tiene relación con aprendizaje y memoria. El Alzheimer, o sea, la atrofia neuronal, tiene que ver con esto de las afectaciones fisiológicas y clínicas de la acetilcolina. Pérdida de memoria, sobre todo la memoria reciente, la memoria inmediata, no la memoria tardía o retrógrada. Cambios en la personalidad, demencia y también vamos a mencionar ejemplos del efecto de cómo actúa la toxina botulínica y en el caso de la intoxicación por órganos corporales, los insecticidas, los insecticidas, los venenos que se usan por ejemplo en las plantas, en los campos, eso tiene órganos fosforados que son capaces de tiene interacción con la acetilcolinesterasa, que es una enzima que controla las concentraciones de acetilcolina en la hendidura sináptica, y entonces ahí es donde viene el problema. Ok, acetilcolina y Alzheimer. Ok, vamos a recordar algo lo siguiente. Aquí estaríamos hablando de la quinesina. La quinesina que participa en lo que es el transporte anterógrado. Pero fíjense que la proteína tau es como que le va haciendo el camino, va reorganizando todos esos puentes de neurofilamento y neurotúbulo para que ella pueda viajar bien, sirviendo como Virgilio en la obra de Dante Alighieri, como de guía a través de ese axón. ¿Qué pasa? Que todo va funcionando bien hasta que una proteína beta amiloide empieza a acumularse en esos axones, dificultando también el trabajo de la proteína tau y así de la quinesina, no pudiendo llevar la información, transportando esas vesículas hacia el punto sináptico. Por tanto, ahí es donde viene el problema. Hay una destrucción, quizás futura, de esos axones, sin que puedan llevar ese movimiento, llevando toda esa comunicación a forma de pequeñas partículas, y ahí es donde viene el problema. Pérdida de la comunicación de los núcleos principales con las diferentes áreas del cerebro. Ahí es donde está la cosa. Se afecta el sistema colinérgico por déficit de la colina acetiltransferasa. Quiere decir que hay afectación tanto de la formación de esta colina acetiltransferasa, además de la acumulación de la proteína beta amiloide, formando una destrucción y anillos neurofibrilares, anillos o ovillos neurofibrilares, como vamos a ver, y se dificulta lo que sería, con la afectación de estos dos elementos, la tau y proteína beta amiloide acumulada, se pierde la comunicación dentro de los centros de producción y los centros efectores. Esa es la principal, hasta ahora, causa asociada con el Alzheimer. Así sería de esta manera. Amiloidogénesis, proteína beta amiloide, asociada al mal trabajo de la tau y quizás ayudada o no por el gen APP, cromosoma 21. Esto da lugar a degeneración neurofibrilar con la formación de anillos, de ovillos neurofibrilares. ¿Esto qué pasa? La destrucción neuronal y pérdida de la masa cerebral. Lógicamente, estas neuronas, al no recibir, estas partes de neuronas, al no recibir toda esta información y estos elementos importantes para su subsistencia, se degeneran y lógicamente hay pérdida de la masa cerebral. No llega acetilcolina a las neuronas. Al haber pérdida de la masa cerebral, vamos a ver cómo se demuestra en el MRI y la PET, positron emission tomography, todo este déficit de masa que lleva consigo déficit de función. Y ahí vienen todas las funciones defectuosas, cognitivas y de memoria. El efecto de destrucción.
Este es el núcleo de Meynert, como habíamos señalado, delante del hipotálamo. Miren toda la conexión que lleva, tanto comunicación con el núcleo dorsal pontino también, y otras, todas las zonas de él. Estas son el punto suspensivo porque va hacia el lado de allá, del hemisferio lateral, la parte lateral del hemisferio. El efecto destructor de la acumulación de beta-amiloides, el mal trabajo de la tau, forman los ovillos y la acetilcolina, lógicamente, no llegará a las áreas de la corteza, vendrá el daño y la pérdida de las funciones cognitivas. Ahí donde, lógicamente, la función, miren aquí, son los anillos neurofibrilares, cortando que aquí se forman normalmente toda esa acetilcolina, pero no llega, aquí están los anillos, no llega, no se distribuye adecuadamente, y el cerebro entonces ¿qué? Pierde masa, se limita, se destruye. Y en Alzheimer se ha demostrado que hay un cerebro que pesa menos, con menos masa, prácticamente con unos ventrículos muy agrandados, con una ventriculomegalia paradójica, no es una ventriculomegalia por hidrocefalia, no, o por trastornos en la secreción y conducción del líquido cerebroespinal, no, es porque al perderse masa cefálica ellos se agrandan, como que tienen una presión determinada, les es fácil agrandarse. Lo vamos a ver en la resonancia. Ok, clínica del déficit de acetilcolina en relación al Alzheimer. Lógicamente, deterioro de la memoria, dificultad para resolver problemas, importantísimo. Problemas para realizar las tareas diarias simples, coser, escribir a máquina, etc., se dificultan. Confundir lugares y en lugares específicos y en el tiempo. No sabe si fue ayer, si fue hace una semana, es muy difícil, no se recuerda exactamente. Esas son cosas que pasan. Hay que tener cuidado, por eso tiene que haber una buena entrevista con un neurólogo, psicólogo, psiconeurólogo o psicólogo y neurólogo. Confundir lugares y sistemas. Problemas en el lenguaje, lógicamente, los puntos también de estas zonas del lenguaje, como que es el área de Wernicke, el área de Broca, se ven afectados también. Todas las áreas del cerebro necesitan de acetilcolina. Y si no, aunque se haya producido bien, si no llega, lógicamente no funciona adecuadamente. Y cambios en la personalidad. Puede llegar a haber depresión y trastornos en el comportamiento. Esta depresión se puede confundir. Recuerden que hay otros neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, que se relacionan con la depresión. Pero bueno, se puede asociar. Hay depresión por funcionabilidad normal de las neuronas. ¿Ven? Es importantísimo esta depresión, que no es una depresión mayor clásica, como puede ser un síndrome depresivo. Diagnóstico, la clínica. Todos los aspectos que hemos visto más bien son aspectos psicológicos. No es que, por ejemplo, no se pone histérico, como estamos viendo con el problema del hígado, no hay alteración de las enzimas hepáticas, pues estamos en hígado, estamos en la acetilcolina. No es que hay un dolor aquí, no hay dolor, etc. Todo es aspecto de ideación cognitivo, prácticamente del sistema nervioso central. Todo se puede averiguar en una simple entrevista o los datos familiares, los datos del paciente al entrevistarlo y estudiar. Evaluación de aspecto cognitivo. Hay que ver, hay que hacerle un mental status, un examen mental más profundo, el examen mental mínimo o el examen mental más programado, más profundo. Pruebas de estado mental, pruebas neuropsicológicas. Hay test específicos para saber si el paciente está pasando por un déficit cognitivo y las causas que lo están produciendo. Aquí está el estudio imagenológico. Tenemos la MRI que va a dar, lógicamente, el MRI. Miren este cerebro, aquí la masa se ve mucho menos cantidad, y miren los ventrículos. Por eso les pongo aquí, pérdida de neuronas de las cortezas y ventriculomegalia paradójica. ¿Por qué paradójica? Porque miren los ventrículos normales aquí y miren qué grandes están aquí. Así se verían cuando hay una hidrocefalia, por ejemplo, obstrucción del conducto de Silvio, por ejemplo,
o un tumor, un meningioma comprimiendo estas áreas, los ventrículos crecen, ¿ves? Crecen y puede llegar a dar hasta una hipertensión, cerebral, una hipertensión del líquido cefalorraquídeo. ¿Ves? Lógico. Ahora, está la PET, positron emission tomography, que más bien es prácticamente es metabólica, de efecto químico metabólico. Miren, aparte que los ventrículos se ven grandes, mírenlos ahí. Estas áreas, miren todas las áreas de función roja, miren aquí más disminuidas. Se ve, lógicamente, en el Alzheimer, en la enfermedad de Alzheimer. Mucho menos función de esos núcleos, de esas áreas, eso es lo que detecta el positron emission tomográfico. Y ahora bien, otras relaciones con la clínica. Eso era prácticamente un poco el Alzheimer. Invito a profundizar un poco más. Hay genes específicos que se pueden profundizar, no los he mencionado. Todo fue un poquito para ver quién era la acetilcolina, cómo se formaba y sus efectos fundamentales. En caso de toxina botulínica, la toxina lógicamente se absorbe a nivel del intestino, viaja hacia la neurona y fíjense cómo se va a unir. Hay una cadena grande, una cadena corta, se va a unir a la cadena corta y va a ¿qué? A inhibir la unión de esas vesículas que ya el calcio ayudó con la sinaptobrevina que le mencioné hace un rato. Ahí va a evitar que se segregue acetilcolina. En este caso le puse un ejemplo porque en este caso no va a haber acetilcolina en la zona sináptica, en la zona donde debe estar para poder llegar al receptor. Ahora bien, en este caso, fíjense que bloqueo de la colinesterasa, o sea, la colinesterasa bloquea a las concentraciones altas de acetilcolina, pero ¿qué pasa? El órgano forado inhibe a la colinesterasa, por tanto no hay quien controle a la acetilcolina, por tanto hay un aumento excesivo de la acetilcolina y todo entonces será sudoraciones, taquicardia, lógicamente, porque hay que recordar que la acetilcolina que produce bradicardia, o sea que va a tener el paciente taquicardia. Esto es importante, la medicina no es 2 por 2 es 4, pero hay que sabérselo de esa manera. Y entonces, lógicamente, sudoración. ¿Qué le pasa? Por ejemplo, recordar que ¿qué hace el parasimpático? ¿Qué hace el parasimpático a nivel del esfínter de la pupila? El parasimpático contrae, lógicamente, ¿qué se produce? Si no existe la acetilcolina adecuada, o sea, hay demasiada acetilcolina, ¿quién predomina? El parasimpático. ¿Qué se produce entonces? Una miosis profunda. ¿Y qué hay que dar entonces? Atropina, a 1 mililitro por minuto hasta que haya midriasis. Esa es una de las formas de comprobar que está haciendo efecto el tratamiento. El paciente viene con una miosis profunda, todo lo contrario a otro tipo de droga, que el paciente viene con midriasis bilateral. Eso es importante. Entonces, mirando a los ojos el paciente con todos los otros signos, y se va a ver entonces la miosis profunda. Le empieza a dar la atropina, ¿ves? Y entonces empieza a abrir esas pupilas. Muy importante. Aquí están el Lambert-Eaton y miastenia gravis. Fíjense que en este caso, aquí, este es el caso de la butulínica. La habíamos puesto ahora mismo, aquí, que no se segregue. En este caso, miastenia gravis, hay competencia con el receptor. En este caso se segrega normalmente, todo el proceso es normal y está la acetilcolina adecuada, pero ¿qué pasa? Que no llega al receptor. Entonces es un efecto como si fuera, al principio, por eso el paciente con miastenia gravis, al principio en la mañana temprano tiene buena fuerza y la va perdiendo el resto del día. Porque ese receptor no permite que llegue, ese bloqueo del receptor no permite que llegue al ACH receptor nicotínico. Entonces no hay fuerza muscular. Esta es la placa neuromuscular o sináptico, músculo, membrana muscular, aquí. Y entonces en el caso del Lambert-Eaton son anticuerpos anticanales de calcio. Lógicamente el calcio no puede entrar, al no poder entrar
no se produce la exocitosis. Hay un stop a la exocitosis. Entonces, no se, la exocitosis que, que se segrega la acetilcolina. Entonces, tiene un efecto un poco parecido a la miastenia grave. Por eso se considera que el síndrome de Lambert-Eaton es un síndrome miasténico. Es una de las causas que se produce que parece miastenia grave, pero no lo es. Así que bueno, yo creo que espero que les haya dado un tema que los motive. Quizás no les dije todo, de la acetilcolina. Ahí puede ser que alguien ahora ve el tema y diga, se le olvidó tal cosita. Bueno, porque los temas son un poco generales para que no sea tampoco el día entero hablando de eso. Hay para hablar mucho. Y por eso le doy las gracias a todo el que llegó hasta el final. Va a recibir estas gracias, que son bendiciones para ustedes, para todo el que me ve. Y fíjense qué frase más linda les dejo. El maestro deja una huella para la eternidad. Vamos ahora a ver las dos partes de esta frase. Nunca puede decir cuándo se detiene su influencia. Esto es lo más lindo que hay, porque por eso yo lo hago. Por eso yo lo hago. Miren, de verdad lo digo. Todo el que llegó hasta la final se va a dar cuenta porque menciono que se suscriban. Menciono que den su super chat. Menciono que hayan miembros del canal. Le digo la verdad, cuando me pongo a hablar aquí, no lo hago por nada de eso. De verdad. Porque es que el que se tiene que sentir motivado es el profesor que está impartiendo. Porque sabe que alguien lo va a ver y le va a dar valor a eso. Y va a quedar en esa persona una huella. Y esa huella, cuando tienes un feedback interesante como los he tenido, te da, no se detiene esa influencia. ¿Por qué? Porque el profesor sigue motivado, sigue emocionado y seguirá enseñando para siempre y por siempre. Así que nos vemos en el próximo tema, que ya va a ser, voy a seguir con los neurotransmisores, uno por uno, por todos los voy a dar por separado. Pero tengo que ir intercalando los temas de hígado y vías biliares. Ya para el próximo tema va a ser litiasis vesicular. Interesante tema donde voy a profundizar en lo que es la teoría micelar de la formación de los cálculos biliares. Muy importante y tan frecuente eso. Y vamos a ver cómo se relaciona esa litiasis vesicular con las 4 F. Femenina, fat, un poco gordita, lo que es la fertilidad y prácticamente la función de la vesícula biliar y las grasas fat, que tiene que ver con y femenina, en la mujer sobre todo, que tiene relación con la litiasis vesicular. Nos vemos pronto en ese tema.